No sé si primero lo saludo yo o comparto el saludo que le hacía a Sofía. Mira, me siento mejor si lo hago a través de ella, que me nos mandaba temprano, cuando contaba la presencia de quien tengo aquí esta tarde en los estudios, que decía, qué bueno comenzar el año nuevo con ustedes. A Fischer, felicitaciones, su reconocimiento como autor se ha consolidado con sus biografías e investigaciones. Abrazo, dice Sofía, y yo le doy la bienvenida a quien tuvo la amabilidad de dejarnos aquí a través de la editorial con una fina dedicatoria su último trabajo, Serás mía o de nadie, la verdadera muerte de Delmira Agustini. Diego Fischer, bienvenido. Muchas gracias, un gusto estar aquí en tu programa. Un gusto tenerte aquí en la 30. ¿Has estado tú aquí en la tarde? Hacía tiempo, Hacía tiempo que no venía. Bueno, bienvenido. Yo decía hoy más temprano, pretendo hablar de este libro, y contaba que yo viví muy cerca de la casa de Delmira Agustini. Bueno, contigo reclamábamos juntos por la fuente, en Garzón y Ariel. Sí, no queda prácticamente nada. Bueno, ¿no? pero algo queda, hay que rescatarla. Sí, sin duda. Lo que quede tiene que ser importante igual, ¿no? Pero yo decía que vamos a hablar de Delmira Agustini, pero capaz que al cierre hablamos de ella, porque yo quería hablar un poco de toda esta serie de libros que tienen que ver con autores importantes, con momentos importantes, pienso en Quetupé, que hablan de la orientalidad, que hablan de nuestra identidad, que hablan de nuestro ser. Y tú has logrado, Diego, con un lenguaje muy llano, muy ameno, muy sencillo, muy elaborado, pero hay gente que no entiende que lo sencillo requiere mucha elaboración. Digo, de paso por las dudas, por si alguien no entendió el elogio. Hablar sencillo es más complicado que hablar complicado. Sin duda. Recién hablaba del Bocha Benavides, él lo sabe, por ejemplo. Un tipo culto, ¿cuánto ha leído el Bocha? Si podrá hacer canciones complicadas el Bocha, no. Esta que contaba el Darnoyan, que ahora tiene versiones en rock and roll, y que, ¿por qué tiene eso? Porque desde las tripas contó algo con sencillez, y eso seguramente le dio más laburo que buscar palabras rebuscadas. Y quiero empezar por ahí contigo, Diego. ¿Cómo fue esta beta tuya en torno a gente que ya tenía libros incluso, que tú has sacado y has logrado que tanta gente se metiera y conociera de otra forma, y en algún caso por primera vez, a gente importante? Se fue dando, vos sabés que no responde a una estrategia ni nada por el estilo. Fui descubriendo personajes por distintas circunstancias. Si nos referimos a las biografías, bueno, arranca con don Antonio Lucich, sí, en Que nos abrace el viento. Qué personaje, Sin duda. Qué personaje. Para mí fue todo un hallazgo, para mí era una referencia a Camino a Punta del Este, hasta que descubrí quién fue ese gran uruguayo, hijo de croatas, que, bueno, junto a Piria, a Reus y a una gran cantidad de empresarios, construyeron el Uruguay moderno a fines, mejor dicho, del siglo XIX, comienzos del XX. Y ahí se dio naturalmente, después vino, bueno, quizás el personaje que más llamó la atención, o el libro cuya protagonista más me conmovió en lo personal, y creo que a mucha gente también, que fue Al encuentro de las Tres Marías. Sí. La biografía de Juana de Barburú. Y también llegué a ella de una manera, digamos que casi fortuita, o no tanto, pero creo que allí el desafío, como también lo es en Serás mía o de nadie, en esta biografía La verdadera muerte de Delmira Agustini, era mostrar al ser humano de carne y hueso, a la mujer, más allá del mito, claro, más allá del bronce, ¿no? Concederle el derecho a haber sido mujer. ¿Y qué quiero decir con esto? Y creo que la mayoría de la gente lo entendió. Es que en el caso de Juana, que es billete, que es calle, que es plaza, que es escuela, que es la higuera, sí, aunque ella no fue ni áspera ni fea,
que es la palmera que está allí en la Rambla. Que es la palmera que está en la Rambla. Que no está cuidada todo lo que se merece. No. Porque algún tarado cada tanto viene y le pone un cartel. Sí, le pone... Y enfrente está su colega y rival, Gabriela Mistral, sí. El monumento, que le han robado la placa de bronce ya hace mucho tiempo, y cada 2x3 lo pintarrajea. Bueno, ahora por suerte creo que hay una política un poco más severa de la intendencia de emprolijarlo más rápidamente, porque sí, pero lo vandalizan de una manera imponente. Pasa por la conducta de muchos medianos, sí. ¿No? Y en eso no me incluyo, porque y bueno, y fue eso. Cuando digo concederle el derecho de haber sido mujer, claro. Concederle el derecho de tener ambiciones, de haber hecho su propio marketing, de haber padecido el flagelo de las drogas, el haber tenido amores prohibidos, el haber sufrido algo tan terrible y vigente como la violencia doméstica, que también la sufrió Delmira y vaya cómo. Entonces, el objetivo ha sido... Bueno, el que tú peques ir contra la historia oficial, poco menos. Sin duda. Es que todos los libros, yo siempre me planteo y lo digo y... Pero oficial política partidaria encima. Claro. Porque oficial, uno entiende por lo oficial con todo lo que significa, pero en que tupé es doblemente oficial. Es que la historia a nosotros, salvo honradas excepciones, nos ha llegado... contada y digitada durante décadas, vos bien lo sabés. Sí, totalmente. Y entonces, bueno, cuando aparece una voz que muestra con documentos, no improvisadamente, ¿no? Con testimonios de primera mano, pero sobre todo con documentos, que las cosas no fueron así o no fueron tan así como nos han contado, como en el caso de Juana, por supuesto, que en el caso de Quetupé, vamos a recordar que Quetupé es el artículo que disparó, digamos, mejor aplicado el término, que disparó el duelo entre Washington Beltrán y José Valle Ordóñez, que terminó con la muerte de Washington Beltrán, que era entonces la promesa del Partido Nacional, un joven de poco más de 30 años, en un duelo que... Con Caetano, la otra tarde en Buscadores, recordábamos que en el centro del Parque Central fue allí ese duelo, sí, hablando justamente de reconstruir la historia. Sí. En el Parque Central, un Parque Central muy distinto, ¿no? Porque la cancha se dio vuelta varias veces. Pero quedó en el centro mismo, dice que Caetano que fue el epicentro. Bueno, tendrá información... porque es un elevamiento, dice, qué sé yo, y me impactó mucho, me acordé de tu libro, hablando de tu libro. Claro, y bueno, en el caso de Quetupé, en el caso de el propio Páez Vilaró, Hasta donde me lleve la vida, en el caso de China Zorrilla, de nuestra China, que más allá de ese personaje que ella misma construyó de sí misma, y bueno, mostrar a esos hombres y a esas mujeres con sus luces y con sus sombras, y siempre desconfiar de la historia oficial, la de entonces y la de hoy. Totalmente. Y la de hoy. Y en este caso puntual, bueno, había como una historia que quien más quien menos tenía de los relatos, de lo que había pasado, que en el libro tú lo das vuelta como una media. Para hacer con documentos, con documentos. Para hacerlo gráfico, digo. No quiero contar cómo es porque no tiene gracia sino el libro, digo, pero el tipo lo que hace es como lo que uno pensaba o creía, nada era así. ¿Cuántos años de periodismo tenés? Pues nosotros nos conocemos desde la época de la apertura, cuando hacíamos guardia, ¿te acordás? En la multipartidaria. En la multipartidaria. Acá cerquita. Muy cerquita. Bueno, yo siempre pongo como fecha cuando empecé profesionalmente. Por eso, sí. Y empecé en el 80. Bueno, en el mismo año empezamos. Yo empecé en 1980. Ay, qué increíble. Agosto de 1980 en el diario El País. Yo era corresponsal de la 30 y escribía en Argentina, en La Voz, en Caras y Caretas, en El Porteño. Claro. Y tenía la
doble función. Bueno, Fundador de Ceros y Pesos, una revista de contracultura. Somos de la misma generación, tenemos prácticamente la misma edad, compartimos muchas horas de guardia. Yo era mobilero sin móvil, porque no había celular, no había equipo. Claro. Mi primera tarea cuando volví a Uruguay era mobilero a la 30. Claro. Horas y horas estábamos ahí. Sí, y frío. 12 horas. Llegamos a quedarnos como unos... Y después, ¿te acordás en el Pacto de Clunaval? En el Pacto de Clunaval también. Que eran interminable. Unas tardes de agosto heladas. Interminable. ¿A qué iba con esto? Que ambos somos periodistas y sabemos que la verdad se nutre de muchas fuentes. Sí. Que la información, cuando se es honesto, sobre todo honesto, y yo no digo objetivo porque la objetividad no existe. Y coincidimos con Diego en este punto de vista. Sí, sino que tratar de ser ecuánime. Claro. Se nutre de muchas voces. En el caso de todos estos libros que hemos estado hablando, tuvimos siempre una sola voz, y en el caso de Serás Mía o de Nadie, la única voz que se escuchó a lo largo de décadas, que fue recogida por gente talentosísima, que luego escribió libros, fue la voz de la familia Agustini. Y nadie se puso a investigar y a reparar la otra vertiente. Claro. ¿Quién era Enrique Job Reyes? ¿Era tan como lo pintaban? Era el malvado, el monstruo, el hombre que asesinó a su mujer porque ésta le pidió el divorcio. No. Lejos de eso, tú contás un profundo amor y un pacto de amor. Eso me impactó mucho. Sí. Fue un pacto suicida. No me imaginaba, pues es un pacto de amor suicida, pero es un pacto de amor. Claro. No me imaginaba eso. El amor llevaba a esas consecuencias. Sí. Y Delmira, que se decía que era un poco más que una prostituta. Sí. Era una mujer de una vida casi puritana, sí, de claustro. Por lo que leí era de puritano. De claustro, no porque lo quisiera, sino porque se lo habían impuesto. Sí. Y claro, ella escribía esos poemas eróticos, algunos muy hermosos, otros no tanto. En el Montevideo del 1900 convivió con esa generación, la generación más brillante de intelectuales, o por lo menos de literatos o escritores que tuvo el Uruguay, ¿no? Allí estaba Julio Herrera, estaba José Enrique Rodó, Carlos Reiles, Horacio Quiroga, mirá qué nenes. Claro. Y Delmira era una jovencita de poco más de 20 años cuando empieza con sus poemas, y una mujer que nació predestinada a sufrir, a ser, yo creo que una mujer profundamente infeliz por el contexto familiar, por esa familia tan peculiar, hija de una madre con un trastorno psiquiátrico muy serio. Por los médicos de la época se le llamaba una neurópata crónica. Un padre que se presentaba como empresario y hacendado, y era uno de los mayores usureros que había en el Montevideo de entonces. ¿Por qué hacendado? Porque se quedaba con las rentas de algunos estancieros, se quedaba con las dietas, lo que se llamaba entonces las dietas de algunos legisladores, obviamente a los que les prestaba plata, ¿no? Sí. Pignoraba alhajas. Un aprovechador. Sí, sin duda. Para hablar con franqueza. Sí, sos muy elegante de la debilidad humana. Y que era una profesión o una actividad muy mal vista. Lo es hoy, pero en aquella época más aún. Y había también ahí un hermano que tenía Delmira, que era unos 4 años mayor, le puedo errar en un año, Antonio Luciano, a quien le decían Antuco, tan inteligente como Delmira. Tuvo mejor suerte en cierto aspecto. ¿Y por qué digo esto? Porque Antuco pudo tener una vida social cuasi normal, cosa que Delmira no pudo. Antuco, el hermano de Delmira, fue a la escuela, le permitieron ir a la escuela, a Delmira no. Claro.
y Delmira vivió siempre bajo el dominio y esa personalidad omnipresente de la madre, ¿no? Entonces, cuando se habla de la muerte de Delmira y de Enrique Job Reyes, se ha omitido hasta hoy una cantidad de información. ¿Te sorprendió a ti lo que ibas encontrando? Sí, absolutamente. Pues es que a mí Delmira me había negado varias veces a escribir sobre ella. ¿Y sabes por qué? Porque consideraba que estaba todo escrito. Yo te he escuchado decir eso, y que fue una cosa muy fortuita, que sí, familiar. Sí, una prima política. Como lo que fue una vuelta de la vida, si esta prima te hubieras encontrado, no hubiera hablado. Yo me he quedado pensando eso que te he escuchado decir. Fue una cosa así que como que me abrió los ojos. Hago brevemente la historia. En una cena, después de la presentación de un libro, estaba esta prima política, María Julia Prato, que había sido sus padres y ella misma vecina de toda la vida en lo que hoy es la calle Rodó, en el departamento de Florida, de la familia Reyes. Y bueno, ella no llegó a conocer obviamente a la madre de Enrique Job Reyes, pero sí a sus hermanas. Claro. Y había una cantidad de información y de historias interesantísimas. Que te fueron atrapando cuando te las contabas. Claro. Esto es así. Es más, yo estoy absolutamente seguro que la familia de Enrique Job Reyes, una vez que se produce la tragedia, la información que ellos recibieron es la información que giró hasta ahora. Como que creyeron esa versión, digamos. Sí, fue la versión que la tomaron como propia. Claro, la versión que recogió la prensa, la versión que después potenció la familia Agustini. Y ojo, la prensa de entonces, los diarios, ¿no? El Día, La Razón, La Tribuna Popular, a este hecho, como hubiera sido hoy en día, le otorgaron, era la noticia de portada, lo fue en Buenos Aires también, en La Nación, en la propia prensa, el diario La Prensa. Y ahí mezcla el talento de ella y la sabiduría del padre que la supo posesionar, ¿no? Yo creo que padre y madre. Y madre también pones tú. Sí, padre y madre. El padre era un hombre inteligente sin duda, la madre no. Pero padre y madre se dieron cuenta que Delmira era una niña, desde muy niña demostró tener un talento especial o una sensibilidad especial. También la tenía el hermano, porque yo vi todas las boletines de lo que se llamaba entonces la Universidad de Montevideo, que era lo que luego fue el Instituto Alfredo Vázquez Acevedo, y este hombre, este joven, cursó todos sus estudios con calificaciones de sobresaliente, todas las materias. ¿El hermano? Sí, eso está en el archivo Agustini en la Biblioteca Nacional. Y vieron, padre y madre vieron en Delmira, y esto es una interpretación mía, ¿no? Hay que leer el libro, cada uno sacará sus conclusiones. Vieron un vehículo, un capital, pero ¿para qué? Para ascender socialmente. Cosa que les estaba vedado por lo pronto a él, por la actividad que hacía, por su actividad. Obvio. Permíteme un segundo, mira, en Playa Pascual, capaz que tú sabes, capaz que no, hay una calle que se llama Delmira Agustini, dice Ana María de Maldonado. No sabía. Bueno, sé que hay en... No, porque Playa Pascual aparte es un balneario muy humilde en San José, que alguna gente lo desprecia. No, lo conozco, lo conozco. No tu caso. Viste que a veces tenemos esos prejuicios que después tenemos alguna gente tiene preconceptos con algunos lugares del país. Playa Pascual, yo tengo el honor que mi abuelo vivía en Playa Pascual, sé que lo mira por encima del pescuezo, Playa Pascual, ahí va el pobrerío, ahí van los brutos. Bueno, mirá qué honor para Delmira Agustini que una calle, en ese precioso balneario Playa Pascual, lleve su nombre. Sí, en muchas localidades del interior hay el nombre de Delmira, está presente felizmente, ¿no? En buena hora, ¿no? Y también la historia de Delmira es un fiel retrato, creo yo, del Uruguay, fundamentalmente del Montevideo de entonces. Quien quiera continuar este diálogo, gente, en todas las librerías del país se encuentra con el Diego,
pero se encuentra con Delmira. Pero también se puede encontrar con los otros libros que hemos estado hablando que tienen que ver con nosotros, ¿no? Yo siento que tú estás aportando a reencontrarnos con nosotros mismos. Yo creo que el desafío es rescatar a esos seres increíbles que ha dado el Uruguay y sigue dando, y que por una razón a veces política, a veces por la dimensión de país, no le hemos dado el lugar que se merece. Te pongo un ejemplo, mira, que tú lo nombraste, Juana Ibarburu. Yo me enteré de su casa en La Unión, de pura carambola, porque yo soy muy curioso, y cuando veo una placa, me dice, quiero ver quién es, me interesa, veo una plaquita de Porondonga frente a una casa. Digo, ¿quién será? ¿Quién ha vivido acá? Juana Ibarburu. La plaquita, hace años de esto, que está allí, tendría que ser una cosa imponente, tendrían que ir las escuelas del barrio, tendría que ser una cosa, una movida, habría que plantar árboles en esa vereda, tendría que estar... No, somos... ¿Y por qué digo esto? Porque quiero cerrar la charla con Diego haciendo votos porque esa fuente en Ariel, Sayago y Garzón, lo que queda, se robaron la placa, me dijiste tú también ahora. Se robaron la placa, pero basta de estos vándalos que roban todo, de bronce, se robaron las letras. Increíble. Y lo que queda son las marcas que se lee esta fuente. Bueno, y la fuente es una basural, fuente preciosísima, ¿no? Que está abandonada, que se le podría reconstruir o lo que queda encuadrarla por 3 mangos. 3 mangos. No estamos hablando de expropiar una casa. No, para estar en un retiro aparte. Claro, la y casa hay una verdulería que en realidad creo que quien está allí está ilegal. O sea que tampoco le pertenece eso. Es un retiro de avenida. Seguramente no hay que hacer ningún trámite. Y vos sabés que fue un lugar que Delmira quiso mucho, ¿no? Porque Delmira iba, el Sayago era entonces... creo que es un poco ambicioso decir que era una casa quinta porque el terreno era 1.500 metros cuadrados. Pero oficiaba como tal. Pero oficiaba como... No te olvides que eran épocas donde la tuberculosis hacía estragos. La costa todavía no se había puesto de moda y la gente que tenía cierta posición social, ciertos recursos económicos, como en el caso de la familia Agustini, había construido casas de fin de semana, de veraneo, y allí Delmira pasaba largas temporadas con muchos árboles. Sí, muchos árboles frutales. Se llamaba Villa María en honor a su madre. A ese personaje tan peculiar, ¿no? Algo parecido al que pasó en Colón y en Lezica. Claro. Casas, pero las de Colón y Lezica eran residencias más señoriales, señoriales, eran quintas de familias más prósperas, más lujosas. No con tantos árboles frutales, por ejemplo, que son un placer verlos, pero también tienen que ver seguramente con la economía. También. Por poner un ejemplo. Claro, es probable. Claro. Sí. Ahí vivió también Daniel Biglietti, en esa misma casa. En esa casa vivió y fue la madre de Daniel Biglietti, la señora Lidia Endart, la que descubrió en el sótano de esa casa unos baúles con una enorme cantidad de materiales de Delmira que fueron en su momento donados o adquiridos por la Biblioteca Nacional. Y hay gente, recuerdo, de niños allí en el entorno allá, o que tenía elementos de Delmira, no sabía quién dárselos, nadie le daba bolilla, como nos pasa a veces con nuestras cosas. Eso es terrible. Felizmente en el caso de Delmira, la mayor cantidad de documentación está muy bien guardada en la Biblioteca Nacional. No así con Juana. En el cierre, ponete ese chirimbolín que me dice Marcelo que al menos sumamos un mensajito de voz, pues tengo que ir a otro tema, dale. Ay, estoy pasado con la pausa. Vamos arriba. No hay más mensajes. Hola, soy Graciela Cardoso. Abrazo, Alberto. Feliz año. A Diego le digo que me regalaron tu libro para Navidad. He pasado la vida estudiando a Delmira, sobre todo su vida y sus heterónimos, pero tú me haces rever todo de nuevo. ¿Cuánto nos equivocamos con las historias oficiales? Ahora estoy estudiando a Virginia Brindis de Salas, gran ignorada. Qué bueno sería una biografía tuya sobre ella. Abrazo. Mira qué tal si sale un libro esta tarde. Nunca hay que decir no.
Diego, un Pero gusto. muchas gracias a la oyente. Que hayas querido visitarnos esta tarde aquí en la 30. No, un placer. ¿Es tu casa? Que me hayas invitado y bueno, la seguimos en cualquier momento. En cualquier momento. ¿Te parece en cualquier para la momento. audiencia? Ah, estupendo. Mira, queda un ejemplar acá. Es más, te voy a pedir que se lo firmes. Sí, ya te pongo una lapicera para que quede firmado por Diego Fischer. Ya comparto un ejemplar. Es más, nombre de pila me están enviando gente, cómo termina vuestro documento, y tanto quien tiene mensajito de texto como por quien no tiene celular, el teléfono de línea, lo mismo. Nombre de pila, cómo termina documento, 17:30, en media hora con el sorteo. A ver quién se lleva el libro. Serás mía o de nadie, la verdadera muerte de Edelmira Agustini, Diego Fischer, firmada por su autor. Gracias de vuelta. Gracias a vos.